Primeramente, debemos tener presente como verdaderos cristianos que debemos estar alertas y vigilantes en todo momento, sobre todo en estos últimos tiempos, en lo cual las Escrituras Sagradas lo cataloga como principio de dolores, ya que nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca de su pronta venida por su iglesia. Por tanto, Iglesia del Señor, despierta y estemos atentos a esta palabra, como veremos a continuación, pues esto no es un consejo ni una exhortación, pues esto es un mandamiento, puesto que esto se encuentra en modo imperativo en las Sagradas Escrituras. Entonces, como podemos notar, es necesario que todo verdadero cristiano muestre frutos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Es necesario que todo verdadero cristiano viva para Jesucristo. Por tanto, vemos que Dios nos ha transformado. Por ende, nosotros debemos primeramente hacer como cristianos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 12, nos dice la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Tal como podemos apreciar, debemos obrar y hacer como verdaderos cristianos, porque si no obramos como verdaderos cristianos, entonces ¿dónde está nuestra fe? Recordemos que por nuestros frutos seremos conocidos. De igual manera, tengamos siempre presente que una persona cristiana hace como cristiano, obra como cristiano y vive como cristiano. Y esto es porque Dios ha venido a ser la luz de nuestra vida. Obramos así gracias a nuestro Señor Jesucristo y porque ahora sí conocemos su voluntad, lo que nos ha sido revelado por medio de las Escrituras Sagradas. Entonces, enseguida veamos conociendo los tiempos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice la palabra del Señor. Y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Tal como podemos apreciar, el apóstol Pablo comienza diciendo, y haced todo esto, pues aquí no se nos dice si deseas lo haces o si te parece lo haces. No dice esto. Las Escrituras Sagradas lo dice de manera muy clara, haced todo esto. Como podemos notar, aquí se encuentra escrito en forma imperativa. Además, si vemos la finalización de los versículos anteriores, vemos cómo el amor hacia el prójimo también es un mandamiento. Entonces, veamos a continuación cómo el apóstol Pablo nos explica la razón por la cual también debemos ser cuidadosos y celosos en querer cumplir y obedecer todos los mandamientos dados por Dios por medio de su santa y poderosa palabra. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tal como mencionamos anteriormente, que como verdaderos cristianos es nuestro deber obrar, conociendo los tiempos, Dios nos ha revelado algo muy importante por medio de su santa y poderosa palabra. Por tanto, cuando veamos la revelación progresiva de todas las Sagradas Escrituras desde la creación del mundo en el libro del Génesis, podemos apreciar que todas las Escrituras Sagradas nos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, y eso que aún falta por cumplir un gran acontecimiento escatológico, que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, debemos tener presente que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Actualmente estamos en lo que las Escrituras Sagradas catalogan como principio de dolores. Por tanto, como Iglesia del Señor tenemos que despertar del sueño. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 11, nos dice la palabra del Señor. Y haced todo esto conociendo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Por consiguiente, podemos notar que como verdaderos cristianos estamos llamados a permanecer siempre en estado de alerta,
vigilantes, esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo podemos ver a través de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos del 35 al 37, nos dice la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 42 nos dice la palabra del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como Iglesia del Señor debemos permanecer despierta, obrando siempre para la gloria de Dios. De igual manera, debemos tener presente que nosotros como hijos de Dios que somos, ya fuimos despertados de entre los muertos, regenerados y lavados por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo es quien vive en nosotros para hacer su voluntad. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14, nos dice la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El fondo del asunto es que dándonos cuenta de que habiendo llegado el tiempo y la sazón para despertarnos del sueño, abandonemos todo lo que es propio de la noche, arrojando todas las obras de las tinieblas. Por ende, esto significa romper nuestra comodidad, salir de nuestro letargo espiritual, no conformándonos con este mundo. Asimismo, por despertar o levantarse del sueño, se entiende la disposición y preparación por parte nuestra para cumplir con todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado, y para cuyo cumplimiento Él exige nuestra completa obediencia. Veremos por tanto que el día está más cerca. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 12, nos dice la palabra del Señor. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Notamos a través de este texto bíblico varios puntos muy importantes a resaltar. Primero, la noche está avanzada. Y segundo, la salvación está más cerca que cuando creímos. La palabra de Dios nos dice, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7, nos dice la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Por tanto, a continuación veremos otro punto muy importante a resaltar, y es que el día está cerca. Tal como podemos apreciar, el apóstol Pablo llama noche a vivir en ignorancia con respecto a Dios. De igual manera, cuando el apóstol Pablo llama sueño, esto se refiere a estar entretenido en las cosas de este mundo. Asimismo, cuando el apóstol Pablo menciona la salvación está más cerca, esto se refiere a la consumación de la redención, cuando nos encontremos con el Padre. Igualmente, el apóstol Pablo llama día a la revelación de la verdad divina por medio de la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado su verdad. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 8 nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera y alumbra. Por tanto, esto debe ser una motivación para nosotros como verdaderos cristianos. Por ello, las Escrituras Sagradas nos exhortan enérgicamente, andad como cristianos. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 13, nos dice la palabra del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Por tanto, tal como podemos apreciar por medio de las Escrituras Sagradas, nosotros como verdaderos cristianos debemos andar desechando las obras de las tinieblas. La palabra de Dios nos dice, en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Como podemos notar aquí, el apóstol Pablo nos insta a desechar nuestra antigua forma de vivir. Desechar no solo significa dejar atrás,
sino también aborrecer nuestras obras pecaminosas. En otras palabras, como verdaderos cristianos debemos aborrecer el pecado, de tal manera que podamos declarar: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tal como nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 nos dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esto viene a ser como nosotros, que como verdaderos cristianos y seres humanos con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, ya no deseamos seguir pecando, y por ende ya no deseamos más estas obras pecaminosas en nuestras vidas como lo era antes. Ahora, como cristianos e hijos de Dios que somos, nos duele cada vez que caemos en algún pecado, y esto es por nuestro amor a Dios y el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por tanto, el aborrecer el pecado debe ser el sentimiento que debemos tener hacia todas las obras de maldad. Y esto es porque, tal como nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 5 al 8, nos dice la palabra del Señor: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Como podemos apreciar por medio de las Escrituras Sagradas, nosotros como verdaderos cristianos debemos andar procurando las armas de la luz. Dios nos habla por medio de su palabra que como verdaderos cristianos debemos vestirnos de las armas de la luz. Debemos llenarnos de toda la armadura que Dios nos da para no caer en las obras pecaminosas de la noche. Y esto lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 41, nos dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 21 nos dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Asimismo, tal como nos dice Dios en su palabra, nosotros como cristianos debemos andar honestamente. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Es necesario que tengamos siempre presente que nosotros, como verdaderos cristianos, vivimos para Dios y por ende obedecemos todo lo que Dios nos manda por medio de su santa y poderosa palabra. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 10, nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Finalmente, la palabra de Dios nos ordena: vestid como cristianos. Como verdaderos cristianos e hijos de Dios que somos, ya no vestimos las ropas y las cadenas del pecado que nos ataban. Ya no andamos con los impíos, ya no obramos como ellos, sino que estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esencia de lo que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, que podamos decir nosotros lo mismo, tal como nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30, nos dice la palabra del Señor: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27 nos dice la palabra del Señor:
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Asimismo, podemos ver que las Escrituras Sagradas lo confirman también en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De igual manera, como verdaderos cristianos debemos andar sin pensar en las obras malas. La palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8, nos dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojos, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Asimismo, como verdaderos cristianos debemos andar pensando siempre en glorificar a Dios. Así como podemos notar, una persona cristiana siempre debe pensar en todo aquello que glorifique a Dios. Y eso lo veremos a través de las Escrituras Sagradas. En 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 16, nos dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por consiguiente, como verdaderos cristianos, es necesario que nos centremos en no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Como conclusión, Iglesia del Señor, Dios no te ha llamado para dormir esperando a que Él venga. Te ha llamado para ser luz en este mundo caído y dominado por el diablo. Por tanto, es necesario que despertemos del sueño que nos ha mantenido dormidos todo este tiempo, que nos mantengamos siempre alertas obedeciendo la palabra de Dios. Es tiempo que como verdaderos cristianos hagamos como cristianos, andemos como cristianos y nos vistamos como cristianos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, veamos lo que Dios nos dice por medio de su palabra. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. Ya todo se encuentra listo y no hay ni una sola profecía por cumplir, pues ya todas se han cumplido. Las señales son muy claras. Entonces ahora aquí la pregunta sería: ¿estás preparado? Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos cada día mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Y ayúdanos también, Señor, a poder predicar tu palabra tal como usted nos lo ha ordenado, Señor, hasta lo último de la tierra. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.